Qué gusto de reencontrarnos en su programa, El Sabor del Saber. Hoy con nosotros una mujer excepcional, una de las grandes de la literatura contemporánea de México. Sí, me refiero a Beatriz Espejo. Y los invito a que vean su semblanza. Beatriz Espejo, nacida en el puerto de Veracruz, es una muy destacada escritora mexicana. Cursó la maestría y el doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra es vasta y versátil. Entre sus libros de creación están los siguientes: Muros de azogue, El cantar del pecador, Alta costura, De comer, coser y cantar, Todo lo hacemos en familia, Marilyn en la cama y otros cuentos, o cuentos reunidos. Y como un principio en sus memorias escribió De cuerpo entero. Es autora de antologías en colaboración con Ethel Krause, como Atrapadas en la casa, Atrapadas en la cama y Mujeres engañadas. Tiene 2 libros para niños, Traer a cuento y Beatriz y el almirante. Asimismo hizo 12 entrevistas con escritores en Palabra de honor y tradujo y prologó En una pensión alemana, de Catherine Manfield. Además han aparecido ensayos y otros testimonios en numerosos libros colectivos o memorias de congresos literarios. También ha ejercitado el periodismo y colaborado en diversas publicaciones. Es investigadora de tiempo completo y maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Colegio de México, y desde luego ha merecido diversos e importantes premios como Premio Magda Donato, Premio Nacional Colima de Narrativa en 1993 y el Premio Nacional de Cuento INBA San Luis Potosí en 1996, Premio UNAM por Excelencia Artística, la Medalla de Bellas Artes y así también el Premio Nacional de Periodismo, y muy recientemente obtuvo el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades 2014. Su novela ¿Dónde estás, corazón?, de muy reciente aparición, ha conseguido ya opiniones altamente positivas y elogiosas. Con nosotros, una distinguida mexicana que ha brillado por igual en la literatura, el periodismo y la academia. Qué gusto de estar aquí con Beatriz, una amiga tan querida de Alejandro Ordorica, Marta Chapa. Te damos una muy, pero muy cariñosa bienvenida, Marta, de veras. ¿qué te puedo decir más que te agradezco mucho la invitación a los dos, Muy acentuada nuestra bienvenida por tratarse de ti. Ay, muchas de gracias. De veras. Ya saben ustedes que son de mis amigos más íntimos. De verdad. Pero sobre todo en reconocimiento a tu gran talento, tu trabajo tan brillante y destacado en la literatura mexicana, el periodismo y la academia. Tu Gracias. disciplina, No, y bueno, verdad. pues yo estoy cierta que nuestro auditorio está deseoso de saber de ti, cómo fueron tus primeros años, tu familia, cómo iniciaste tu carrera. ¿Cómo inicié mi carrera? Mira, así, el primer esposo que te puedo dar es que mi madre acostumbraba a leerme cuentos infantiles. Después, muy chica, empecé a leer por mi cuenta. Creo que aprendí a leer para leerme yo sola. Luego, en la escuela, en 6º año de primaria, hice una composición y la monja me dijo: ¿sabes qué, Beatriz? Lo que tú debes hacer es estudiar letras. Entonces mis papás estaban de viaje en Nueva York y durante un mes estuve reflexionando, y cuando llegó mi papá le dije: fíjate que ya sé lo que quiero hacer en la vida. Y me dijo: ¿qué quieres? Ser doctor en letras. Y me dijo: ay, caray, ¿ya sabes en la que te vas a meter? Dije: sí, ya sé. No sabía yo nada, era mentira. Y doctora, además, subrayaste. Lo que me dijo la monja rápidamente fue lo que hice, ¿ves? Entonces me dijo: bueno, si tú quieres eso, pues es. Y ya entré a la Facultad de Filosofía y Letras muy joven, tenía 17 años, porque en ese tiempo no había más que 2 años de bachillerato, entonces llegaba uno muy chiquito. Y ahí me encontré los grandes maestros, como Sergio Fernández, que también es muy amigo tuyo, Juan José Arriola, que fue mi maestro y mi mentor. Él no era académico, pero llegaba a dar conferencias, y en una de esas ahora sí que lo pepené. Sí. Y Julio Torri, don Javier de Casa y López Negrete, una serie de maestros que me formaron. Rosario Castellanos, que me dijo: bueno, ¿y qué hace usted aquí?
Entonces yo me quedé toda sorprendida, como diciendo que le dije, ¿por qué, maestra? Pues yo estoy aquí porque quiero parecerme a usted. Por eso. Fue una respuesta, y entonces ella me dijo, pues hace usted muy mal. Dijo, ¿cómo que hago muy mal? Sí. Aquí nadie le va a enseñar a ser amiga, madre, esposa, amante, nada de lo que vale la pena. Entonces yo me quedé con los ojos cuadrados, pero bueno, muy arriesgado decirle eso a una niña de 17 años que se está iniciando. Pero muy de ella. Pero muy de ella, sí. Y Beatriz, de tus primeros libros, tus recuerdos, ¿cuáles son así como más relevantes? Mira, hay 3 cosas muy relevantes muy al principio. Una fue que Juan José Arriola publicó mis primeros textos, que se llaman La otra hermana. Es un librito chiquito, una especie de plaquet, muy arriolero, bien escrito, pero muy arriolero. O sea, que por ese camino no podía yo seguir. Luego, un texto que hicimos para Voz Viva de México sobre López Velarde, en que firmamos los dos. En realidad yo lo escribí y Juan José le puso una palabra más y lo cobró. La segunda edición me dijo, tú la cobras toda. Y dije, bueno. Qué buenas anécdotas. Sí, y luego, cuando me casé con Manuel Carballo, yo había escrito un libro ya, que se llamaba Muros de Azogue. ¿Cómo no? Que se llama, ¿sí? Él leyó el libro en su primera versión, me dijo, no, tienes que volverlo a escribir. Con lo exigente que es. Y yo me voy a sugerir una cosa. Eso es. ¿Por qué no vamos a una pequeña pausa? Me parece porque muy bien. Esto merece que nos lo platiques así, sí, con claro. mucha calma, muy de veras así como se merece, recordar a don Emanuel Carballo, el esposo y compañero de mi amiga por más de 40 años. Regresamos. No, 40 años nada más. 40. No lo 40, llegamos a cumplir, pero 40 años. pero fueron muy importantes. Sí. Trascendentes. Regresamos. Conversamos con Beatriz Espejo, una mexicana y escritora fuera de serie. Y justo estábamos hablando de esos libros, los primeros tan entrañables, pero no menos trascendentes en su propia obra. Y desde luego, ir ya a una novela que ha recibido los más altos elogios apenas a unos días de haber aparecido. Me refiero a esa tan sugerente pregunta, ¿dónde estás, corazón? ¿Por qué no acabamos de platicar de Muros de Azogue, esa experiencia con el gran Emanuel Carballo que tanto quisimos y admiramos también? Muchas gracias. Sí. No, pues me hizo volverla a escribir y luego la publicó y se ha reeditado muchas veces. Eso es, muy bien. Fue mi primer libro fundamental en el sentido de que ahí empezó mi carrera, ¿no? Y vamos a tu gran novela, ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Esa sí me llevó 3 años de investigación y 3 años de factura, ¿eh? Es una novela muy difícil, que precisamente en un desayuno que me invitó Marta, Así es. Ana Lilia Cepeda contó una anécdota y que me impresionó muchísimo sobre el siglo XVIII y Artemio de Valle Arizpe. Entonces le dije, Ana Lilia, voy a escribir una novela y te la voy a dedicar a ti. Qué bien. Entonces ella me dijo, qué bueno, no sé qué. Sí. No creyó que lo hiciera, pero yo ya ves que soy de mucha palabra. Desde ese día me puse a escribir y en efecto. Desde ese momento, desde ese preciso instante. Bueno, la semana pues. Sí. Y fue tomé una rutina de levantarme a las 7 de la mañana, a las 10 estar escribiendo, consultar infinidad de libros, porque todo lo que digo en la novela está aprobado
históricamente, ¿ves? Sí, hay algo que me gustó mucho que decías, que las novelas históricas tenían que apegarse a la verdad. A la verdad. No tratarla, no ni- interpretarla ni distorsionarla. Eso me pareció fundamental, ¿no? Porque pues es un aprendizaje también la Claro. lectura. Yo pienso, Marta, que siempre la literatura debe abrir ventanas al mundo. Y el siglo XVIII en México es el siglo menos estudiado que hay. Sí, tienes razón. Fíjate, el XVI mucho. El XVII con Sor Juana se ha estudiado Claro. mucho. Y el XVIII es poco estudiado y a mí me interesaba porque es el siglo en que México ya se estaba formando como país. ¿Ves? Ya tenía características propias, ya tenía una serie de costumbres que no se usaban ni en Lima ni en Madrid. Y esto explica que la independencia de México fuera tan temprana. Al empezar el siguiente siglo, en XIX estalló, Así es. pero ya venía gestándose. Oye, pero cuéntanos más de esta novela que además ha tenido un éxito arrollador. Yo Ay, veo, ojalá. de veras ha tenido, yo lo veo. Me puse a buscar en internet, como es ahora la costumbre, y aparecía en todos los periódicos, además en programas de muchísimos radio, programas se estoy de radio. mucho, Ah, casi sí, donde sí, le y atines a la además estación. ¿De veras? Sí, Sí, claro y que sí, además en Beatriz. toda la República, San Luis Potosí, Ay, ¿de en veras? muchos lugares, de veras. Y bueno, pues yo siento que cuentas además estos misterios de los conventos, ¿no? Cuántas pues mentiras y cuántas cosas encierra, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito más Sobre de todo eso, quizás sobre eso? reminiscencias, porque tú te formaste, entiendo, en una escuela de religiosas. Sí, mira, si yo no hubiera estudiado con las monjas desde los 3 años, porque era insoportable, ¿eh? Mi mamá era muy joven y entonces yo creo que la única manera que podía aguantar a una niña que nada más estaba planeando maldades fue meterme a la escuela a los 3 años, al Estonac. Me tuvieron que sacar de ahí porque las monjas me estaban volviendo locas, eran monjas francesas muy severas. Sí. Y entonces, pero me pusieron un año en el Elena Herlihy Hall, que era la escuela más elegante del momento, y yo estaba encantada. Pero mi mamá me sacó de ahí porque se me ocurrió contarle que la maestra fumaba en clase, y eso era un pecado capital, y otra vez volví con monjas carmelitas, y acabé con monjas del Sagrado Corazón. O sea, por sí. todos lados fueron monjas. Tuviste en tu vida y ahora lo reflejas maravillosamente. Pues ¿no? entiendo en la novela no como los ángeles tutelares que quieren hacerlas aparecer, sino como seres humanos llenas de pasiones también, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que una de ellas, nada menos, un día antes de tomar los hábitos, pierde la virginidad, ¿no? Exactamente. Que eso pinta mucho lo que son estas vidas conventuales, ¿no? Exacto, exacto. Y también esta idea de darle oportunidad a descendientes de indígenas que no, porque estaba prohibido, ¿verdad? Que Eso es pudiera- muy importante, ahí se basa la novela. Exacto. ¿Sabes que el Marqués de Valero inventa el convento de Corpus Christi, que existe una parte del convento enfrente, para que lo sepa el auditorio, está exactamente enfrente de lo que es el hemiciclo a Juárez. Claro, todos lo ubicamos ya. Entonces, ese edificio tan bonito es lo que era la capilla, ¿ves? El que está enfrente. ¿Sí? Y ¿dónde estás, corazón? La leyenda es que el virrey que se acuesta con... En la vida real no se acuesta, pero en mi novela sí se acuesta. Pero lo que sí es cierto, con la monja, lo que sí es cierto es que ya en España, fuera de funciones, Sí. mandó su corazón en una caja de plata. Qué Pero- impresionante, ¿no, Qué Marta? impresionante, ¿verdad? Sí. Y luego al restaurar el edificio encontraron la caja, que está Sí. ahorita en un convento de Tlalpan. Pero todo eso, ya no lo digo en la novela. No, claro. Claro, porque el chiste de una novela como de un cuento es escoger lo que se tiene que decir.
Y tú lo Sí. escoges de manera así exacta. Microscópica, de ¿verdad? veras. Palabra que sí, ¿eh? Sí. Además con una narración tan fina, con una estilística muy rigurosa. Eso tiene nuestra invitada, de verdad. Pues hemos estado platicando aquí de cosas muy importantes y, bueno, resaltar la importancia de ¿dónde estás, corazón? Regresamos al tercer bloque. Bueno, pues aquí estamos platicando y seguimos platicando. ¿Dónde estás, corazón? Que lo queremos encontrar. Bueno, ya lo encontraron en una caja. Ya lo y encontraron. lo tenemos que ir a ver allá a Tlalpan. Yo creo que eso es muy importante y constatar que sí, que efectivamente hay un corazón. Que qué bonito, qué poético. Qué poético, ¿Verdad? Es una cosa muy hermosa. A mí me dejó, cuando Ana Lilia nos lo contó, yo dije, pero qué hermoso. Y solamente una escritora de la talla de Beatriz es capaz de urdir toda una novela de este tamaño, Alejandro. Pero yo también, y sí quisiera preguntarle a mi amiga si piensa que esta novela es un homenaje a las mujeres que entre silencios y entre sombras van construyendo un nuevo imperio, un nuevo una nueva manera de vivir, ¿verdad? ¿Tú qué Sí. opinas? Pues sí, todo el primer capítulo de la novela es muy difícil, es muy culto, muy fuerte, porque al revés de lo que hacen los autores de bestseller, que empiezan siempre por un capítulo muy fácil y luego van bajando, yo quise al revés, ¿ves? Repito, el primer capítulo es el fundamental para entender el ambiente y luego va subiendo la novela hasta terminar en una gran fiesta. Eso es. Y además Sí es se muy percibe. sensual la novela. ¿Cómo no? ¿Ves? Hay escenas, no sé si te parecieron, Alejandro, cuando el marqués viola a esta monja. Uy. Es sumamente erótico, sí, ¿no? es la palabra que iba yo a usar, exactamente. Es un momento erótico muy intenso. Es que el erotismo es parte fundamental de la vida del ser humano, ¿no? Exacto. Y Beatriz, ¿no aparece por ahí indirectamente esta presencia de Sor Juana, la gran Sor Juana, la gran monja? Fíjate que no. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Ah, ya. No. Hay monjas, por ejemplo, Sor Petra, es uno de mis personajes favoritos. Es no? una mujer muy buena, pero que entiende el cristianismo no a base de flagelaciones y de ponerse piedritas en los zapatos y todo eso que se llamaban escrúpulos, sino a base del amor al prójimo. Es decir, las verdaderas enseñanzas cristianas. Eso es. Y luego, una cosa que es muy interesante, son escenas casi de realismo mágico, que no inventé, encontré en mis investigaciones. Qué bueno. Y luego un personaje que es muy entrañable, que se llama Don Fernando de Santa Cruz y Espejo. Eso existió también. Oye, y esta monja que levitaba. La monja que levitaba, que es así a base, era una monja mística que a base de torturas y de cosas, pero llegó a levitar, sí. Sí, pero ¿y el apellido Espejo ahí? El apellido Espejo, precisamente, mira, yo siempre he dicho que los grandes cuentos, o los cuentos que he escrito, han sido como regalo de Dios. De repente aparecieron en mi vida el tema y la manera de contar. Y esto ocurrió que todo lo que Ana Lilia Cepeda contó en el desayuno, yo ya tenía algunos elementos que no sabía qué hacer con ellos. Claro. Y los recogí. Estupendo, sí. Pues eso es lo que es un artista, Pues, recoger, no sé si soy poner, un darle artista. forma a una idea que aparentemente es fácil, pero vean lo complicado, todo Muy lo complicado. complejo, Y también, lo Marta, que entraña. lo hemos comentado yo, una novela llena de saberes y sabores, igualmente. Así es. Oye, y ya que estamos hablando
de este tema tan fascinante, ahí aparecen los sabores. Cuéntanos, ¿qué tan importantes son en tu novela? Tú lo sabes muy bien que las monjas, también Alejandro lo sabe perfecto, que las monjas fueron grandes inventoras de cocina, ¿verdad? Había legendarias, legendarias, sí. hacían dulces, mazapanes, las inventoras de los chiles en nogada, del mole poblano, del mole verde, etcétera, etcétera. Ahora, los moles, tú que sabes más de eso, creo que existían desde la época de Moctezuma, ¿verdad? Así es, moli es una salsa. Exactamente. Es una salsa. Sí, pero ya con especias, sí son ellas, que le agregan, enriquecen, así es, ¿no? enriquecen. Le ponen el chocolate al... En fin, entonces, además, a mí me gusta mucho la cocina mexicana igual que a ti. Sí. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Es muy difícil, quizá el mole verde tomado de un libro tuyo, el mole verde de pistache. Es rico. Es rico, bueno, ¿verdad? qué bueno. Festejo que te guste una receta. A mí el mole que me impresiona de Marta es el blanco, que yo nunca había visto en mi vida, un mole blanco. De piñón. Un día se lo vamos a hacer aquí a Beatriz. Sí. Alejandro, ¿y cómo vamos a finalizar? Ya terminamos, qué barbaridad, fíjate, estábamos tan sabroso, ¿verdad? Bueno, yo tengo respuesta para la gran pregunta de Beatriz Espejo. ¿Dónde estás, corazón? A ver. Y yo se los quiero decir a todos porque es una lectura indispensable. Leer el libro y desde que empieza hasta que termina, porque es así solamente como podemos entender dónde está ese corazón lleno de poesía, de cultura deslumbrante, de imaginación y de buen escribir, de muy buen escribir. Alejandro, sí, de veras. No tengo con qué agradecerte todo lo que hiciste. La verdad. Sí, no, nos impactó mucho tu novela. Es la verdad, es impactante. Yo creo que es una novela que todos los mexicanos, todas las mujeres debemos de leer. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias serio, de veras que tenemos que a seguir platicando de ti, de esta novela que es maravillosa, que yo estoy cierta que va a ganar muchos premios. Gracias por habernos acompañado. Aquí los esperamos. Recuerden que tenemos una cita la semana entrante. Los esperamos.